continuamos con el tutorial de postura corporal en ejercicios de salas de musculación y continuamos con la aplicación a los ejercicios. De este modo vamos a continuar el tutorial con un ejercicio también frecuentemente realizado en el trabajo de miembros superiores, que es el remo con mancuerna. En este ejercicio usamos un banco para adoptar esta posición y realizamos un trabajo unilateral, movilizando solo uno de los lados. Pero es importante tener muy presente que por la posición que vamos a adoptar, como vamos a realizar un cierre del ángulo tronco-muslo, considerando muslo como el de la pierna que tenemos extendida y apoyada en el suelo, la extensibilidad de los isquios va a ser un factor importante. De forma que podemos encontrarnos ejecuciones, como la que vemos en la imagen, en la que se produce una flexión de la columna vertebral. Y esa flexión de la columna vertebral está facilitada por una falta de concienciación de lo que es la posición de la columna por parte del sujeto, pero también por la falta de flexibilidad en el caso de que la tenga. A la hora de ejecutar el ejercicio es importante enseñar la forma correcta de colocarse y que el sujeto adquiera una buena concienciación de la pelvis, lo cual le va a permitir adoptar posiciones mucho más positivas para su columna vertebral, porque es capaz de mantenerla de forma más alineada y por tanto realizar un trabajo muscular donde las cargas que recaen en la columna no van a ser tan altas. Ahora, para llegar a esta posición es importante, como se ha comentado, tener una suficiente extensibilidad isquiosural que permita el cierre de ese ángulo tronco-muslo y por tanto que no se produzca ninguna adaptación en la pelvis para poder alcanzar dicha posición. En una visión un poco más superior podemos observar la alineación en el plano sagital, o sea, en un plano lateral, pero es un ejercicio que al ser unilateral también se van a producir rotaciones y es importante considerarlas porque sobre todo hay sujetos que cuando finalizan la fase concéntrica, o sea, cuando llega hasta arriba con el brazo, realizan una torsión con el cuerpo para poder elevar la carga. Y eso sobre todo está provocado por una carga excesiva que excede la capacidad muscular y el sujeto, con tal de levantarla, lo que genera son movimientos inerciales. Y para ello utiliza su columna vertebral, lo cual aumenta el estrés compresivo y el estrés de torsión. Al realizar todos estos ejercicios es muy importante considerar cómo se respira, o sea, cómo se ventila, porque la ventilación es un factor que influye en las cargas. Aquí tenemos dos situaciones diferentes, donde tenemos una ventilación muy variable, una ventilación que es jadeante, mientras que en la situación que tenemos abajo nos encontramos con una ventilación que tiene una característica de que es más profunda, de que no es tan variable, es más constante entre ventilación y ventilación, y todo eso va a tener importancia en las cargas en la columna, porque se ha podido comprobar que cuando la ventilación es jadeante, las cargas en la columna aumentan, mientras que cuando tenemos una ventilación que es más constante, una ventilación más profunda, la carga en la columna es menor, considerando a la misma persona y el manejo de la misma carga y utilizando la misma técnica. Hay que enseñar a ventilar, pero al realizar ejercicios como el curl de bíceps con mancuerna, también hay que enseñar que la columna vertebral no se debe utilizar como elemento para generar inercia y por tanto posibilitar la subida de la carga. La subida de la carga debe realizarla la musculatura, no debe realizarla la columna vertebral. En este caso, cuando se eleva una carga en este ejercicio y excede las posibilidades de la musculatura, lo que realiza la persona es una extensión del tronco que le permite reducir el momento de resistencia a nivel muscular y generar una inercia que le permite elevar la carga. Pero eso genera un aumento de las cargas compresivas en toda la parte posterior de las articulaciones intervertebrales, especialmente en estas zonas de aquí, donde se encuentra la pars interarticularis, que puede desembocar en alteraciones importantes. Este ejercicio fue analizado en nuestro trabajo de investigación y se utilizó el curl de bíceps, en este caso con barra, se puede realizar también con mancuernas, encontrando diferencias en función de si era fase concéntrica o fase excéntrica. Cuando analizamos la fase excéntrica, o sea, la fase de bajada, cuando la carga se dirige hacia abajo, nos encontramos un porcentaje
de normalidad en torno al 42,5%, mientras que el resto adoptaban posiciones de hipercifosis, o sea, flexionaban su columna torácica. Mientras que al final de la fase concéntrica, que es la que tenemos en la imagen, cuando la carga está arriba, nos encontramos un porcentaje mayor de normalidad, pero un alto porcentaje, en este caso, de hiperordosis lumbar, o sea, de aumento de la curva lumbar, que aumenta la carga en esa zona del arco posterior que comentábamos anteriormente. Al comparar los valores entre una posición de bipedestación relajada, o sea, las curvas que tenían estos sujetos estando de pie relajados y al hacer el ejercicio, se encontraban diferencias significativas en la lordosis lumbar, viendo cómo se produce un aumento muy importante al realizar el curl de bíceps. Hay que tener en cuenta que este ejercicio tenemos una opción muy sencilla para ejecutarlo de forma correcta y es simplemente apoyar la espalda en una pared. Apoyando la espalda en una pared es muy difícil realizar esos movimientos inerciales y por tanto la persona que ejecuta el ejercicio lo va a hacer con una mejor técnica. Eso sí, va a levantar menos peso. Otro ejercicio que tiende a generar situaciones de extensión lumbar es el que podemos ver en la imagen, es el ejercicio de remo vertical, en el cual las manos elevan una carga hasta más o menos la altura del cuello, la altura de los hombros, y al realizarlo es importante mantener la columna vertebral alineada, con sus curvaturas fisiológicas siempre y cuando estas estén dentro de la normalidad. Pero sin embargo, muchas veces el exceso de carga o el querer hacer más repeticiones de las que puede genera esa situación de extensión lumbar que facilita la subida de la carga, pero que aumenta el estrés compresivo en toda la parte posterior de las articulaciones intervertebrales. Igualmente, cuando realizamos ejercicios para el trabajo de los hombros con mancuernas, también con barra, se produce ese aumento de lordosis lumbar al final de la fase concéntrica, al final de la fase de subida. Y ese aumento es indispensable para poder adoptar esa posición de hombro. Si lo hacemos en otra disposición, como es sentado, nos encontraremos que se produce una pequeña flexión del hombro, muy pequeñita, pero suficiente para generar una reducción de la curvatura lumbar, que además está facilitada esa reducción por la flexión de cadera que encontramos por la posición inicial. En cuanto a la recogida de las cargas, cómo se manejan a la hora de coger, dejar las mancuernas, dejar la barra, digamos que hay como dos técnicas principales. La técnica Stud, en la que se flexiona la columna vertebral y las rodillas permanecen extendidas o ligeramente flexionadas, o la técnica Squat, donde se produce una gran flexión de rodillas y la columna vertebral se mantiene en la posición más alineada posible. Cuando analizamos este tipo de recogida de cargas en nuestro trabajo, encontramos que había un porcentaje importante, casi se acercaba al 60%, de sujetos que adoptaban una postura inadecuada a la hora de coger la carga. El hecho de coger la carga de una postura inadecuada, que sería utilizar la técnica Stud, lo que genera es el fenómeno flexión-relajación, un aumento del estrés vertebral, un cambio de la línea de acción de determinados grupos musculares que protegen a la columna y por tanto, en definitiva, sumándolo todo, un aumento del riesgo de alteraciones en las diferentes estructuras que componen la columna vertebral, porque se disminuye el umbral de tolerancia de los tejidos. Cuestión que es diferente cuando se utiliza la técnica la técnica Squat, porque nos encontramos en una situación de racking más alineado y por tanto mucho más seguro. Así, volviendo al comienzo de este tutorial, finalizamos con la imagen de una correcta ejecución de diferentes ejercicios, en los cuales vemos cómo el sujeto adopta posturas lo más alineadas que puede adoptar para realizar el trabajo muscular, de forma que las cargas que recaen en la columna sean lo más bajas posible y que estén dentro de unos límites normales. Por todo ello, y por todo lo que conocemos en la investigación, podemos recoger las recomendaciones de McGill, que nos dice que intentemos reducir los picos y acumulación de compresión raquídea, y eso se consigue manteniendo el raquis alineado. Hay que evitar los movimientos de flexión máxima del tronco, especialmente a primera hora de la mañana, porque a esa hora hay más estrés en las estructuras y por tanto es más fácil que se produzca un fallo en los tejidos. Hay que reducir
los movimientos repetidos de flexión y extensión de la columna vertebral para intentar que haya menos riesgo de fractura en el arco posterior de las vértebras, intentar reducir las fuerzas de cizalla, eso se hace manteniendo la columna vertebral alineada, e intentar reducir el tiempo de sedentación, tiempo que se está sentado, sobre todo si se acompaña de vibración, lo cual ocurre mucho en las personas que se dedican laboralmente a la conducción, porque aumenta el riesgo de hernia discal. Pueden encontrar más información en el portal OCW de la asignatura de Actividad Física para la Salud o en la web de la asignatura Actividad Física para la Salud. Muchas gracias por su atención.